Buenas tardes, me llamo Judy Patricia Anteliz Suárez y en la materia de finanzas corporativas para la toma de decisiones realizo el siguiente video de políticas de dividendos y ampliación de capital. Introducción. La política de dividendos y la ampliación de capital forma parte de las decisiones a tomar en las empresas por el impacto financiero que éstas puedan tener. El llevar a cabo una inversión siempre se realiza con el objetivo de tener rendimientos, maximizar las acciones y preservar el patrimonio. Por tanto, en el siguiente video se hablará de las generalidades de estas dos políticas. En la primera parte hablaré de la política de dividendos. Esta es entendida como un plan de acción a seguir siempre que deba tomarse una decisión de dividendos. Esta tiene como objetivos la maximización de la riqueza de la entidad y la adquisición de un financiamiento suficiente para que cumpla con las obligaciones que tiene contraídas. Una política de dividendos tiene dos decisiones, una es la distribución de dividendos y otra el autofinanciamiento, los cuales son muy importantes a la hora de realizar una inversión. Cuando se habla de autofinanciamiento, conlleva que los recursos retenidos deben ser aprovechados para la operación óptima de la empresa y el aprovechamiento de oportunidades de negocios rentables. Hay unas fechas de pago de la política de dividendos, son 4 fechas. Una es la fecha de declaración en la que en la junta realizada por los accionistas se declara cuál va a ser la fecha de pago para los accionistas que estén en lista en ese momento en la sociedad. Existe otra que se llama fecha de registro, en la que tiene que ver que a la fecha de registro de la política de dividendos, si alguno de los accionistas no ha reportado la compra de una acción o no han notificado que ha vendido alguna, entonces no tendrá derecho a esa política de dividendos. Otra es la fecha sin dividendos. Dice que 4 días antes de la fecha de registro no puede haber ninguna venta de acciones. Si hay alguna venta de acciones, entonces no será el pago de dividendos por ellos. Y está la fecha de pago, que es la que está establecida en la junta de accionistas para el pago de dichas acciones. Tenemos 4 tipos de políticas de dividendos. Entonces la primera es según el autor Lindner, en la que propone 2 enfoques. El primer enfoque es la inclinación por la no distribución de dividendos y por el fortalecimiento del capital, pero trae algunas afectaciones negativas. Una de ellas es que hay pérdida de confianza en los accionistas y por ello a veces ellos retiran las inversiones que han contraído en la empresa, y también hay cierto riesgo de solidez y continuidad, entonces siempre hay unos efectos negativos. En el segundo enfoque se habla acerca de remunerar la inversión del accionista, disminuyendo la protección de la empresa, pero se encuentra que por un lado se inclina por fortalecer el capital solamente y en la otra solo por fortalecer al accionista, y lo que se debe hacer es lograr el equilibrio entre el accionista y la empresa. En el siguiente tipo de política de dividendo está una razón de pagos constantes. No hay estipulada una fecha de pago de dividendos, solo la que ha declarado la junta de accionistas, pero sí hay unos porcentajes decretados. Entonces cuando la utilidad es baja, el dividendo por sí pues disminuye. Eso hace que entonces el accionista tenga miedo y a veces decida retirar sus acciones de la entidad. Existen otras 2 políticas más interesantes para los accionistas, una llamada de dividendos regulares, en la que se habla de libertad de decidir el valor a pagar. Entonces generalmente se hace anualmente porque es cuando ya se han hecho la preparación de estados financieros y se sabe qué utilidad o ganancia hubo. Se hacen pagos fijos por periodos establecidos. Entonces los beneficios es que suministra información positiva y una certidumbre positiva para los accionistas, y hay un incremento del porcentaje del dividendo. Existe otra política que es la de dividendos bajos. Se garantiza el pago de dividendos, pero cuando exista un importe mayor, entonces se pagará
un importe adicional o extra. Entonces esto hace que haya integridad y operación futura de la entidad y se protege la inversión. Hay 4 factores que afectan la política de dividendos, generalmente de índole administrativa. Una de ellas son las normas legales. La Junta de Accionistas siempre debe decidir la política de dividendos y no se puede hacer por el acomodo de la empresa sin que haya una junta, ¿no? Se tienen en cuenta entonces, por ejemplo, el artículo 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la que dice que no hay política de dividendos si existen pérdidas y no hay política de dividendos si los estados financieros no son aprobados por accionistas. Otros factores financieros afectan la política de dividendos, ya que se debe analizar el tipo de financiamiento que en ese momento tiene la entidad y el flujo de efectivo con el que cuenta para cumplir con las obligaciones contraídas. El siguiente es el de las obligaciones fiscales. Se debe tener en cuenta que según la reforma de 2014, la carga fiscal para los dividendos aumentó en un 10%, lo que quiere decir que los impuestos aumentaron y entonces puede ser que se diezme el importe que se va a recibir. Y el último es el de disponibilidad de tesorería, en el que a pesar de que una entidad tenga las reservas de ejercicios anteriores elevadas, se debe tener en cuenta que no están en forma líquida, que ellas son para actividades de producción y que cuando se vaya a hacer un análisis van a existir problemas al buscar liquidez para repartir los dividendos. Tenemos otro tema relacionado con el valor de la política de los dividendos. Entonces nos van a proporcionar información acerca de cómo va a estar esa política en cuanto al mercado de valores, lo que va a generar incertidumbre positiva o negativa en los accionistas. Se va a tener información acerca de los rendimientos presentes y futuros de la entidad, el control del valor de la empresa, del patrimonio que haya y de las acciones. Los beneficios de la entidad, entonces, cuando hay una política de dividendos se habla de una entidad que financieramente pues está muy bien consolidada. La planificación financiera depende del financiamiento interno más que de una política de endeudamiento, lo que busca preservar la entidad a futuro. Se garantiza un rendimiento del patrimonio. Las utilidades retenidas en forma de dividendos mantienen el flujo del efectivo, lo que va a asegurar que la entidad, la empresa, pueda llevar a cabo inversiones, nuevos negocios, pueda pagar las obligaciones financieras que tenga, pueda contraer algunas obligaciones pero no tan altas y sobre todo que se maximice el valor de las acciones. Algunas recomendaciones es que se debe hacer siempre una planificación de las políticas, no se deben hacer a dedo, debe ser acorde a las necesidades de la empresa. Se va a analizar entonces a quién va a favorecer, a los accionistas, a la continuidad de la sociedad o el equilibrio entre accionistas y la empresa. Se debe definir eso. Se deben diseñar unas fuentes de autofinanciamiento y la distribución de los dividendos debe basarse en requisitos legales y financieros. En cuanto a la ampliación de capital, se tiene que es el aumento de capital social de una empresa para fortalecer la capacidad financiera, aumentar los fondos, realizar nuevas inversiones y mejorar los ratios de capital. Se pueden ampliar el patrimonio en 3 formas: a través de la emisión de nuevas acciones, a través del aumento de valor nominal de las acciones y con cargo a las reservas, en que los socios no van a aportar dinero, pero sí van a recibir dinero de acciones liberadas. Existen unas fases de ampliación de capital. La primera es el acuerdo de la Junta de Accionistas. Se deben reunir, debe haber quórum de los accionistas que están a la fecha. En el segundo paso está la ejecución de acuerdo de la ampliación de capital, en el que se acuerda cuál va a ser el desembolso de capital acordado. Se va a dejar ese acuerdo firmado a través de un acta y se va a escriturar ese aumento de capital ante un notario. El tercer paso dice la inscripción en el registro mercantil, con el fin de cualquier persona, ya sea de la entidad o por fuera, puedan hacer fiscalización del proceso.
Existen tres tipos de ampliación de capital. Una se llama ampliación de capital liberada, que tiene como fin aumentar el valor nominal de las acciones, el capital con cargo a beneficios y el capital con cargo a reservas. En las tres no hay desembolso por parte del accionista. Otro tipo de capital es la ampliación de capital no liberada o parcialmente liberada, en la que el socio paga una prima de emisión para adquirir acciones. Si de alguna forma se libera parcialmente una acción, entonces el valor se lleva contra las reservas de la sociedad. El siguiente tipo es el scrip dividend. Es la ampliación de capital con opción a dividendo, en el que el socio puede escoger entre recibir las acciones o recibir el dividendo. Asimismo, existen dos tipos de acciones, a la par y sobre la par. A la par tiene que ver con acciones emitidas con el mismo valor nominal que las que están en circulación, y sobre la par son las emitidas normalmente, pero los accionistas que deseen participar en la ampliación de capital deben pagar una prima extra de emisión. ¿Con qué fin se hace eso? Con el fin de que haya protección de los intereses de los antiguos accionistas para que las acciones no pierdan valor. Esas son las referencias que se utilizaron para este video. Gracias.